Entonces nos corresponde ahora dar paso a la segunda ponencia. Ahora tenemos ahí, pudimos escucharla hace un ratito, que llegó Silvana. Silvana nos Hola. propone el rol del mediador de lectura en la etapa juvenil y experiencias de fomento de la lectura en distintas asignaturas de enseñanza media. Ella, Silvana de la Hoz Ibacache, es profesora de lengua castellana y comunicación por la Universidad Alberto Hurtado. Ella es titulada de magíster también en investigación en didácticas específicas por la Universidad de Valencia, en España, docente de diplomado en didáctica de la lengua y literatura, y también dicta cursos para la carrera de pedagogía en lenguaje y comunicación relacionados con el área de la didáctica y evaluación de la lectura y la escritura, tanto en la Universidad Alberto Hurtado como también en la Universidad Diego Portales, y doctoranda en didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Valencia. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola Fernanda, gracias por tremenda presentación. Sí, vamos a ir Bueno, ahora. y ¿Sí? buenas tardes a todas las que están aquí que están invitadas a este seminario compartiendo experiencias y aprendizajes también para mejorar. Hola a todos y a todas. Bueno, yo soy Silvana de la Hoz, profesora de didáctica de la lengua y la literatura. Mis líneas de investigación tienen que ver con el fomento lector, con la didáctica de la lectura y de la escritura. Y quiero agradecer la oportunidad de esta invitación para poder hablar un poco más sobre el rol de los mediadores en la etapa juvenil con respecto a cómo mediar la lectura en esta etapa que de repente a todos los mediadores se nos complica y que puede resultar incluso una acción que... Entonces, para dar comienzo a esta presentación, vamos a partir respondiendo esta pregunta. ¿Qué significa ser un mediador de la lectura o una mediadora de la lectura? En este proceso de mediación lectora, siempre vamos a tener presente tres factores, o tres actores más bien. Por un lado están los y las lectoras, los lectores, los libros y nosotros los mediadores y mediadoras. Ahora bien, estos tres factores, o estos tres, perdón, actores que están presentes en los procesos de lectura, no están de manera aislada. Me explico. Siempre hay un contexto social y cultural que determina a cada uno de estos actores. Por ejemplo, ¿cuáles son los textos, los libros que se van a seleccionar para poder mediar la lectura? ¿Quiénes son estos mediadores? ¿Cuáles son sus características? Y por otro lado, estos lectores, los lectores jóvenes, ¿cierto? Los lectores que están desde séptimo a cuarto medio, que es una franja etaria en donde suceden muchos cambios y donde también los mediadores, las mediadoras tenemos la responsabilidad de atender. Entonces, para comenzar a hablar de qué significa ser un mediador de lectura, siempre vamos a tener presente que están estos tres actores, lectores, textos y mediadores, pero en un contexto. Todo esto es bajo un contexto situado que va a determinar cuáles son las prácticas de lectura, cuáles son las propuestas de lectura, cuáles van a ser los andamiajes para poder llevar a cabo ese proceso. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son los roles de los mediadores, los y las mediadoras? Bueno, un mediador en el fondo, aquí voy a retroceder antes de entrar al rol. Un mediador está haciendo el puente entre los textos y los lectores. Muchas veces se puede pensar que tener acceso a un libro puede ser la barrera más compleja,
pero hoy en día contamos con bibliotecas escolares creadas, con bibliotecas digitales, con muchos corpus de libros que están liberados. Por lo tanto, el acceso, si bien es importante, también es importante o igual de importante esta mediación. Entonces, ¿qué significa ser un mediador? El puente entre los lectores y los textos. Ahora, antes de pasar al rol de los mediadores, este puente que se establece entre los textos y los lectores es más bien un puente que guía, que orienta, que entrega alineamientos y posibilidades y oportunidades para abrir el mundo a estos lectores que están en formación en una edad compleja, que ya más adelante vamos a ver por qué es tan compleja. Pero hay muchas cosas que suceden a estas edades que todos sabemos y que son biológicas, pero también hay otras cosas que suceden, que son sociales, ¿ya? La preocupación por los mediadores o la preocupación en el fondo por fomentar la lectura tiene que ver con cifras que son más bien alarmantes. En la encuesta de comportamiento lector que se realizó en Chile hace unos años, el 44% declaraba ser poco lector a nivel nacional y un 19% un lector frecuente. Por lo tanto, estas cifras, aparte de alarmarnos y preocuparnos, también nos ayudan a pensar, reflexionar y replantear qué directrices debemos tomar en esta mediación, qué estamos haciendo para fomentar la lectura, cuáles son nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestros comportamientos para que esto ocurra, para poder fomentar la lectura a través de esta figura que hemos denominado como mediador o mediadora. Entonces, esta figura tiene diferentes roles. Uno de los primeros roles es formarse como lectores y mediadores para contagiar la lectura. Es decir, un mediador tiene que o debe formarse continuamente a través de cursos, a través de talleres, a través de diplomados o cualquier programa de formación. ¿Por qué tiene esa responsabilidad? Porque el mediador también, como está en contacto directo con los lectores en formación, tiene que saber de las tendencias actuales. Hoy en día las tendencias lectoras, los temas, los géneros que se leen, los autores que se leen, es algo que continuamente está en cambio y avanza muy rápido. Por lo tanto, el primer rol del mediador es estar continuamente formándose. De otra manera, es muy difícil que se produzca esto, contagiar la lectura. Contagiar, hablamos de contagiar como muchos autores también lo plantean, porque es algo que si no disfruto yo como mediadora, es muy difícil que lo disfrute un otro al cual estoy tratando de fomentar el hábito. Entonces, por eso se habla de contagiar. Y cuando algo se contagia es porque yo como mediador también lo vivo, también lo vivo, lo tengo como experiencia propia. Seleccionar, por otro lado, los mejores libros para sus lectores. ¿Qué significa esto? Que el mediador debe tener criterios de selección. ¿Cuáles son esos criterios de selección? Existen muchos muchos autores, muchas propuestas sobre los criterios, pero eso va a depender del entorno en donde yo estoy mediando, el público al cual me estoy dirigido y cuáles son mis propósitos con esas intervenciones. Entonces, seleccionar los mejores libros para sus lectores tiene que ver con propósitos, con cuáles son mis lectores, con mi contexto, pero independiente de esas variantes, seleccionar los mejores libros significa tener criterios de selección que se aúnen en la calidad de los textos. Y la calidad va a pasar por criterios literarios, criterios estéticos, criterios editoriales y también por tener una diversidad de textos. Es decir, no solamente me estoy enfocando en textos literarios, sino también no literarios. Conocer a sus lectores y sus contextos. Ese sería el tercer rol de los mediadores. ¿Por qué conocer sus lectores y sus contextos? Porque muchas veces los contextos de estos lectores nos van a dar pistas de cuál es el acompañamiento o cuál es la intervención o la mejor acción que yo puedo planificar o poner en marcha para poder realmente cumplir el objetivo de fomentar la lectura. Y a los lectores también, porque si bien hay patrones, conductas o lineamientos de ciertas edades, igual
igualmente cada lector es único. Cada lector tiene sus propios intereses, sus propios gustos, sus propias conexiones, sus propias motivaciones. Entonces, y su propio contexto además. Entonces, si un lector o lectora tiene un contexto que es desfavorable para la lectura, eso me va a dar orientaciones para yo como mediador saber cuál es la mejor acción en el fondo para poder fomentar en este caso. Porque sabemos que en los contextos sociales y culturales puede haber factores que favorezcan la lectura, así como factores que la desfavorezcan. Por ejemplo, está comprobado que los niños y niñas que leen con sus padres, luego cuando ya ingresan a la educación formal, obtienen mejores resultados no solamente en la asignatura de lenguaje, sino que también a nivel general, a nivel académico. ¿Por qué? Porque la lectura me abre el mundo hacia el conocimiento, hacia el aprendizaje. Entonces, conocer muy bien a mis lectores me va a hacer como mediador tomar buenas decisiones. Ojalá conocer a sus padres, por ejemplo. Por otro lado, y esto puede sonar a lo mejor un poco obvio, pero hay que mencionarlo, el rol del mediador también es ser hospitalario. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la acogida que tiene que dar un mediador a los lectores de información debe cumplir con ciertas características y ciertas condiciones. Poder, por ejemplo, saber escuchar, abrir oportunidades de conversación. Los mediadores tienen que crear un ambiente de lectura, como diría Chambers. Y ese ambiente de lectura está compuesto por diferentes acciones intencionadas y estratégicas que los mediadores planifican para poder fomentar el hábito lector. Por otro lado, otro rol fundamental es comprometerse. Y eso tiene que ver con poner al lector en el centro. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces se confunde el fomento lector con el activismo. Es decir, se planifican muchas actividades y está el mes del libro, el día del libro, y después la semana de la ciencia, y se planifica tanta actividad que en el fondo se trabaja para las actividades y no para los lectores o lectoras. Entonces es muy importante que en el compromiso de los mediadores esté el lector en el centro y que ese sea la guía para poder planificar cualquier tipo de intervención. Por otro lado, otro rol importante de los mediadores tiene que ver con crear proyectos y prácticas de lectura estables. Es decir, no solamente tiene que ver con el punto anterior, en el sentido de que yo puedo pasarla muy bien leyendo, por ejemplo, los Juegos del Hambre, y hago un taller en torno a los Juegos del Hambre, vemos la película, seleccionamos citas del libro, y es muy interesante, y los lectores puede que lo pasen bien y que incluso sigan leyendo la saga. Pero lo que puede pasar ahí es que eso no sea una práctica estable y por lo tanto no se dirija al hábito lector. Tenemos que intencionar que nosotros los mediadores podamos generar prácticas a largo plazo, porque además sabemos que el desarrollo de la lectura nunca acaba, no termina. La lectura es un proceso, y en ese sentido, todas las prácticas o proyectos que tengamos deben ser estables, deben continuar en el tiempo, perpetuar en el tiempo, de manera que se vayan desarrollando no solamente el gusto lector, el hábito lector, sino que también ciertas capacidades. Por ejemplo, que un estudiante de séptimo en primero medio ya tenga criterios de selección, o ya sepa cuáles son las temáticas que más le llaman la atención, o ya sepa qué textos lee mejor que otros y por qué. Todo eso es fruto de prácticas de lectura estables, que luego me refiero a que sean estables en el tiempo. Vamos a ir profundizando en cada uno de estos roles, en el fondo en los factores que los componen. Y por último, otro rol importante de nosotros los mediadores es disponer de un espacio y tiempo para leer. Esto también puede sonar obvio como el de ser hospitalarios, pero no. Necesitamos espacios que tengan luz, espacios que estén un poco lejos de los ruidos ambientes, en lo posible. Tener ese tiempo de lectura, o sea, generar un tiempo para leer desde los intereses de los lectores y lectoras.
En el fondo, nunca se va a poder formar a un lector si no se parte del interés de ellos. Y ahí, de repente, los mediadores chocamos porque muchas veces se trabaja bajo la imposición de ciertos temas o de cierto canon, y cuando eso sucede, hay mucho obstáculo. Como dije recién, tenemos que tener al lector en el centro, y ese lector, poco a poco, a largo plazo, en estos proyectos, en estas prácticas que luego vamos a detallar, poder mantener su interés por la lectura, despertar su curiosidad. Entonces, disponer de un espacio y tiempo es fundamental. Ahora bien, en la sociedad existen distintos tipos de mediadores, porque está por un lado la esfera de la familia, por otro lado está la escuela y por otro lado también está la comunidad en general. Me voy a referir ahora a los mediadores que están en la escuela, ya que los que estamos aquí presentes, o las personas que van a estar aquí presentes en el seminario, la mayoría son de un entorno educativo. Entonces, ¿qué es importante saber cuando somos mediadores de un entorno educativo? Primero, que no todo el trabajo de mediación o todas las prácticas en torno al fomento lector tienen que recaer en los profesores de lenguaje únicamente. O, por ejemplo, en los profesores de lenguaje y algunos directivos. Eso lo único que puede generar es que no vamos a llegar a toda la cantidad de lectores y lectoras que desearíamos. Muchos autores concuerdan en esto, y es que en el fondo la escuela se tiene que convertir en una comunidad que lee, y eso pasa por el director, la directora, los jefes de UTP, el equipo directivo, los docentes de otras asignaturas, además de la de lenguaje, incluso cualquier persona que forme parte de la comunidad, los asistentes de la educación, todos los profesores de todos los ciclos, bibliotecarios, etcétera. En el fondo, y los apoderados también. De manera que se forme este ecosistema mediador, como dice Felipe Muñita. ¿Y en qué consiste este ecosistema mediador? En el fondo, en que esta comunidad que lee tenga creencias en común, prácticas en común y sobre todo comportamientos en común que los puedan unir y convertir la escuela en una comunidad que lee, y que no toda la responsabilidad de estas prácticas recaiga en los profesores de lenguaje. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no pasa por ahí? Bueno, porque la lectura es una habilidad para toda la vida, que se desarrolla toda la vida y que no solo se desarrolla en la asignatura de lenguaje, porque cuando nuestros jóvenes egresan de la enseñanza media, necesitan ser lectores críticos, reflexivos, competentes, que se cuestionen la información que están leyendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Ahora está muy de moda la fake news, ¿cierto? ¿Cómo podemos evitar que los lectores que estamos formando caigan en ese tipo de lectura, o que descubran cuándo los están engañando, que sepan, por ejemplo, leer un formulario para postular una beca, que sepan leer un afiche, que en el fondo estamos desarrollando lectores y lectoras para el siglo XXI, y eso no se limita en ningún caso a una sola asignatura. En el fondo, la lectura, y esto a lo mejor es sabido, pero es bueno recordarlo, la lectura abre oportunidad. Estamos en Chile en un momento en donde se ha reflexionado y se ha hablado mucho sobre la brecha social. Bueno, la responsabilidad que tenemos los mediadores en que esa brecha social empiece a disminuir es justamente dotar de herramientas para que nuestros jóvenes sean lectores críticos. Y con lector crítico me refiero a que no solamente puedan extraer información literal o algún tipo de inferencia, sino que leer más allá, como diría Casani, leer más allá de la línea, leer el contexto y el texto, de manera de generar sentido, de dotar al texto de una coherencia que me dé sentido a partir de mis conocimientos previos, a partir del contexto. Entonces, para que eso se logre, es toda la comunidad la que debe formar este ecosistema en base a creencias
a prácticas y a comportamientos que se aúnen, ¿verdad? Ahora, ¿qué leen y cómo leen los jóvenes? Porque pasamos ahora desde la figura del mediador o mediadora, de sus roles, de la importancia, a el tema de cómo leen los jóvenes, que siempre a lo mejor puede ser un poco más complejo que cómo leen los niños, porque en los programas de primera infancia hay mucha actividad en torno al hábito lector. Primero, porque se aprende a leer y escribir y eso ya es un hito en la infancia. Pero en los cursos por ejemplo, de primer ciclo, segundo ciclo, yo diría hasta sexto, hay mucha actividad en torno al fomento lector y luego eso empieza a decaer. Cuando ya los estudiantes están en primero medio, segundo medio, al parecer ya no es tan importante el fomento lector porque ellos ya saben leer y ellos pueden leer lo que quieran. Y ese acompañamiento deja de estar. Eso es muy importante que no lo dejemos. O sea, el fomento lector es algo que tiene que estar hasta el último nivel de escolarización para que después, cuando salgan de ese entorno, de esa comunidad que lee, ellos tengan herramientas y criterios para poder decidir qué leer y cómo leer. Entonces, en esta etapa de la juventud, de preadolescencia o adolescencia, la lectura, que es una práctica social, cultural, en este momento se convierte en una forma de autoconocimiento. Y ojo que no me refiero al autoconocimiento haciendo referencia a los libros de autoayuda. Me refiero a que en esta etapa los jóvenes necesitan construir su identidad. Y para eso la lectura es una herramienta muy potente porque puede que haya lectores o jóvenes que se sientan cómodos con historias donde al protagonista le ocurre lo mismo que les está ocurriendo a ellos. Pero hay otros lectores que no saben primero que son lectores, porque creen que lo que se está dando a leer es lo que les tiene que gustar y no les gusta, se sienten incómodos, incómodas. Entonces, y a lo mejor no está el espacio para que ellos lean otro tipo de lectura, por ejemplo, la no literaria. El fomento lector suele asociarse con la lectura literaria, pero tenemos que saber y tener presente que en nuestra aula hay una diversidad de intereses posibles y como dijimos que cada lector es único, puede que estemos frente a muchos estudiantes que son muy buenos lectores, pero no de la lectura literaria, sino que de la lectura que tiene que ver con ampliar sus conocimientos, con saber más de algún tema específico, la botánica, el espacio, y así un sinfín de temáticas que les puede interesar y que no necesariamente son literarias. Entonces, como la lectura en esta etapa tiene un potencial gigante porque va a jugar a nuestro favor como una puerta de entrada al autoconocimiento. Manresa, aquí citada aquí abajito, Mireia Manresa, nos dice esto: los jóvenes necesitan construir su identidad personal, para lo cual o bien buscan productos que les sirvan de referentes, o bien persiguen formar parte de colectivos que les ofrezcan marcos de actuación. Uno de los puntos que pueden serles útiles tanto para la búsqueda de referentes como para sentirse parte de una colectividad son los libros. Y esto lo dice en la construcción de identidades a través de la lectura adolescente, que es una referencia que ustedes pueden buscar para poder ir más allá. Mireia Manresa tiene muchos textos que se pueden leer de manera gratuita, se pueden descargar, de manera gratuita, para poder comprender cómo podemos generar marcos, como dice ella, marcos de actuación, ofrecer marcos de actuación, ofrecer oportunidades en donde la lectura actúe como una forma de autoconocimiento y de construir esta identidad. Porque aquí en la cita hay dos cosas importantes: construir su identidad personal, que en esta etapa es lo que los jóvenes están haciendo, pero también están buscando ser parte de colectivos. Y eso hace referencia a lo que dije en la lámina anterior de la comunidad que lee. Los jóvenes necesitan ser parte de algo. Y cuando formamos oportunidades para crear clubes de lectura, talleres literarios, talleres de escritura creativa, etc., estamos
abriendo la oportunidad de que los jóvenes sean parte de ese colectivo. Ahora, ¿cuáles son los intereses del lector prejuvenil y juvenil? Como dije anteriormente, cada lector o lectora es único, por lo tanto, va a ser una tarea y una responsabilidad de los mediadores saber cuáles son los intereses de sus lectores. Hay una investigación ahí detrás. Sin embargo, igualmente existen datos que nos pueden ayudar a orientarnos sobre cuáles son los intereses en esta etapa. Por ejemplo, el estudio de Letras en Género, explorando experiencias lectoras juveniles en la Biblioteca de Santiago, ahí me faltó una T, una I. La Biblioteca de Santiago hizo un estudio para poder conocer cuáles eran los intereses de esta etapa y salieron resultados bastante interesantes que nos pueden orientar. Por ejemplo, los autores más solicitados con distancia para esta etapa prejuvenil y juvenil fueron Isabel Allende, Gabriel García Márquez, George Martin, Quino, Albert Camus, Stephen King y Stephanie Meyer. Solo con mencionar a estos autores y autoras ya tenemos una idea de hacia dónde tenemos que generar estas oportunidades, hacia dónde podemos proyectar ciertas intervenciones. Fíjense que los autores además son muy diversos, pero hay una gran cantidad de jóvenes como en la etapa prejuvenil, juvenil, que está leyendo Stephen King, que está leyendo a Gabriel García Márquez, y ojo que aquí se descartó la lectura complementaria. Gabriel García Márquez salió como uno de los grandes autores, que no está siendo leído por los jóvenes por la lectura complementaria, que también puede ser, sino que está siendo leído por interés. Esos son los autores más solicitados. Pero también otro hallazgo que nos puede ayudar a nosotros los mediadores es que destacan también autores latinoamericanos y clásicos contemporáneos, lo que, según este estudio, nos habla de la vigencia entre ellos y ellas de autores y autoras que han sido lecturas de varias generaciones. Hay mucho autor latinoamericano y mucho clásico contemporáneo que los jóvenes siguen pidiendo en la Biblioteca de Santiago, y repito, exceptuando la lectura complementaria, sino que por interés. Otro dato importante, porque estábamos hablando de los autores más pedidos, pero los títulos más pedidos, ¿cuáles son? Naruto, ahí nos metemos al manga, Don Quijote de la Mancha como un representante de los títulos más pedidos de la literatura clásica, Juego de Tronos, novela de fantasía de aventuras. Ustedes saben que Juego de Tronos es una saga gigante y cada tomo tiene más de 500 páginas o alrededor de 500. La Naranja Mecánica, la novela negra, Un Mundo Feliz y El Extranjero. Entonces aquí también estos datos nos dan orientaciones para poder comprender cuáles son las temáticas que les puede llamar la atención a los jóvenes en esta etapa. Las temáticas predilectas en este mismo estudio fueron las ciencias sociales y humanidades, las novelas fantásticas, los libros de acción, misterio, suspenso, terror y policial, los cómics y los libros de ilustraciones. Si nos damos cuenta y nos detenemos a analizar estos resultados, es una lectura que no tiene por qué ser abandonada por el mediador. Es decir, ¿a qué me refiero con abandonada? A que, como les decía, en la etapa básica se suele hacer, por ejemplo, teatro de títeres, teatro en general, kamichibai, lectura en voz alta, lectura de cuentos. En cambio, cuando los estudiantes pasan a la etapa prejuvenil o juvenil, al parecer esos programas, esas intervenciones por mantener el hábito lector se van apagando. Y eso es lo que no debemos hacer. Vamos a explicar por qué. Bueno, habíamos dicho que cada lector es único. Entonces, cada lector y lectora va a tener ciertos intereses que tenemos que, como mediadora, investigar. Podemos, por ejemplo, ocupar la tecnología hoy en día, recurrir a un formulario de Google, a un cuestionario, y poder sondear cuáles son las temáticas que están leyendo nuestros estudiantes. Y a través de esos resultados, proponer un programa que sea estable, que sea permanente,
con un corpus de textos de calidad y que puedan llegar a los intereses de estos lectores y lectoras. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo le doy a leer los textos que les interesan? Si igual necesito desarrollar la comprensión lectora, por ejemplo. Bueno, ahí es una pregunta que podría salir ahora en el seminario. La lectura literaria, específicamente literaria, o no literaria, cuando es con el objetivo de fomentar la lectura, estamos hablando de una lectura que hay que disfrutar, en donde el lector, la lectura tiene que ser libre de poder elegir, a lo mejor elegir dentro de una selección, que el mediador, porque para eso está el mediador. No va a elegir en un universo como Google, sino que es el mediador a la que va a seleccionar cierto tipo de textos de calidad, con diversas temáticas, con diversos géneros, y que va a poner a disposición de los lectores y lectoras. Y en base a eso, el lector va a poder decidir y elegir qué leer, en torno a qué podemos conversar. Por ejemplo, si yo planifico un club de lectura de novela policíaca, bueno, disfrutemos esa novela policíaca, conversemos sobre eso. Hay muchas metodologías que se basan en la conversación literaria que un mediador podría guiar, y a partir de ese disfrute uno puede también como mediador diagnosticar que a lo mejor hay ciertos estudiantes que tienen complejidades de comprensión, y eso se trabaja con la lectura guiada en la sala de clases, no en las actividades de fomento lector. No podemos trabajar una lectura cuando el propósito es el placer, el fomento a la lectura, intervenirla con actividades de comprensión de lectura, porque el desarrollo de estrategias de comprensión se da en un espacio creado para eso, en la sala de clases o en otro espacio, pero tenemos que diferenciar esos momentos. Entonces, el fomento lector me da la oportunidad de diagnosticar y detectar cuáles son las falencias, cuáles son las fortalezas de un grupo lector, pero no lo puedo hacer ahí mismo, no puedo corregir ahí mismo, porque el espacio para el placer lector debe ser respetado y no intervenido con, por ejemplo, una prueba de comprensión. Eso debe ser sí o sí en la sala de clases. Ahora, esto referente a lo que les decía hace un rato de no abandonar a los lectores y las lectoras, no dejar de acompañar su lectura en esta etapa tan importante. Acá hay una cita de Aidan Chambers, quizás más de alguno de ustedes lo conoce, que es autor de la propuesta Dime, de conversación literaria, y de El ambiente de la lectura. Estos dos textos, tanto el Dime como el ambiente de la lectura, está publicado por el Fondo de Cultura Económica y son textos de una colección específica que está dirigida también para los mediadores, por si la pueden buscar. Bueno, Aidan Chambers nos dice: contar cuentos es indispensable para que las personas se conviertan en lectores, no importa cuál sea su edad. Es decir, estamos frente a una juventud que necesita escuchar cuentos. De hecho, la evidencia sugiere que los adolescentes, a quienes no les gusta leer, necesitan escuchar las viejas historias, tanto como un aprendiz de lector de 5 o 6 años, casi como una forma de ponerse al día antes de ir más lejos como lector. ¿Por qué? Porque cuando son pequeños las recordamos, estas historias tradicionales, se las contamos, se las recreamos, las dramatizamos, pero con los jóvenes eso no suele pasar y lo necesitan. Es más, necesitan contar sus propias historias, las historias de sus vidas y las que han inventado, pues así recuperan lo que han olvidado o adquieren algo que nunca se les ofreció, un sentimiento hacia el relato que todos necesitamos para ser lectores autónomos que saben cómo jugar el rol del lector para darle sentido a la literatura. En el fondo, no podemos abandonar a los adolescentes o a los jóvenes. Tenemos que también generar oportunidades para ellos, ya sea en vínculo con el currículum escolar o también como una actividad que se pueda desarrollar en la biblioteca CREA. Y para eso, este ambiente de lectura tiene que seguir en la enseñanza media. Los jóvenes de hoy sabemos que están muy presentes en las redes sociales como Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, ¿verdad? Y aquí, de nuevo, voy a referirme al estudio de la Biblioteca Santiago porque ellos afirman
En estos espacios, es decir, en las redes sociales, los pares se vuelven la voz más autorizada tanto para criticar como para recomendar y reseñar un libro. Hoy en día, los jóvenes han creado comunidades en torno a lo que están leyendo. No necesariamente me refiero a los booktubers, sino que también a una persona común y corriente que no sea booktuber, que sube una foto del libro que está leyendo, o el libro que está leyendo su amigo, o la película que está viendo, o el nuevo disco de una banda. Todo eso, en el fondo, es validar que estoy practicando la lectura como una acción social, porque la estoy subiendo a una red social, y me gustaría que me comentaran si alguien más leyó este libro, si alguien más vio esta película. Y digo película y nombro también los discos de la banda, porque son artefactos culturales que nos pueden ayudar a establecer puentes con la lectura también. Y esto es social. Siempre ha sido social, solo que ahora, como existen las redes sociales, es algo que está más a la mano, es más accesible poder difundir lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, culturalmente hablando. Entonces, aquí además no es una figura jerárquica o de autoridad la que te dice, mira lo que estoy leyendo, qué interesante, sino que son los mismos pares, son los mismos jóvenes los que se comparten las lecturas por aquí. Entonces, ellos también han sido capaces de criticar, recomendar y reseñar cierto tipo de textos. Y a eso tenemos que estar atentos, los mediadores, porque esas son las tendencias que luego van a poder transportar a estos lectores a una lectura más compleja. Porque está bien, podemos, a lo mejor muchos de nosotros no estamos de acuerdo con los bestsellers, los llamados bestsellers o literatura de baja calidad. Yo no pienso eso personalmente, lo podemos discutir en el seminario, pero si criticamos eso, bueno, entonces, ¿qué ofrecemos? Ahí está una pregunta que les dejo ahí de reflexión. Esta voz autorizada en las redes sociales, estos pares que se recomiendan textos, son un espacio que se abre porque están formando una comunidad que lee. Y eso también debe ser ofrecido en el espacio educativo, porque ahí está el mediador o la mediadora, que puede dotar de oportunidades, de prácticas en donde estos jóvenes puedan encontrar sentido en la lectura. Los jóvenes, además de querer crear identidad crear identidad y autoconocerse, otra cosa que pasa a esta edad es que también quieren pertenecer a un grupo, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y quieren compartir sus experiencias lectoras. Entonces nosotros tenemos que ofrecer espacios para que estos jóvenes integren estos grupos. Por ejemplo, clubes de lectura. Los clubes de lectura, hay mucha bibliografía sobre cómo poder crear y moderar un club de lectura. Encuentros literarios en torno, por ejemplo, ahí hay que ponerse creativo. Por ejemplo, puede ser un encuentro literario en torno a todos los premios Nobel, o un encuentro literario solo con autores nacionales, o solo con autores de mi ciudad. Por ejemplo, en mismo Rengo hay autoridades literarias, o escritores más bien, que podrían invitarse para poder generar un encuentro literario. Conversaciones con autores, talleres de escritura creativa que pudieran también fomentar el hábito lector. En el fondo aquí yo puse 4, pero todas estas actividades tienen que tener al lector en el centro. Por lo tanto, el objetivo de todas ellas es compartir experiencias lectoras. El diálogo, la conversación literaria es la que va a poder andamiar o anclar los intereses de los lectores con, a lo mejor, una capacidad crítica y reflexiva que quiero desarrollar en estos futuros ciudadanos, porque estamos en una sociedad democrática en donde los y las estudiantes necesitan de esta capacidad crítica, pero la capacidad crítica y reflexiva no se genera si no hay diálogo, si la lectura realmente no se vuelve una práctica social que tenga sentido para estos lectores y lectoras. Cuando una lectura tiene sentido para estos lectores y lectoras, significa que se le da coherencia al texto, y eso despierta
no solamente la capacidad cognitiva. Cuando un texto me da sentido o me hace sentido y es significativo, también despierta las emociones. Por lo tanto, ahí la lectura se hace significativa. Y eso es bueno compartirlo. Bueno, ¿cómo hacemos en el aula? O más allá del aula, en el centro educativo, ¿qué podemos hacer? En el fondo, ¿qué experiencia me puede servir para formar lectores? Yo hoy día les voy a presentar una muy interesante que se trata de las rutas de aprendizaje. Y entre medio voy a ir hablando de algunas otras, ¿ya? Bueno, las rutas de aprendizaje son itinerarios que podemos seguir para lograr un determinado objetivo. De hecho, esta ilustración que está aquí arriba, esta figura, nos muestra diferentes partes de un itinerario hasta llegar a una meta. Las rutas de aprendizaje son un concepto que ha surgido debido a la pandemia y a las clases a distancia, porque necesitábamos hacer, los profesores, los mediadores, necesitábamos fomentar la lectura ahora a distancia y además quizás generar un aprendizaje en esa instancia, pero en poco tiempo, con actividades sincrónicas, asincrónicas, lo que antes de la pandemia no sabíamos hacer. Y la ruta de aprendizaje es una propuesta para trabajar curricularmente y también interdisciplinarmente. Y estas rutas de aprendizaje se proponen en torno a la priorización curricular, pero también se proponen en todas las asignaturas, ¿ya? Ahora, yo hoy día les voy a presentar la propuesta de rutas de aprendizaje, pero orientada hacia el fomento lector. ¿Cómo puedo generar interés por temáticas que les interesen a mis estudiantes o a mi público lector? Y que también conlleve un crecimiento en ese lector, en el sentido de adquirir el hábito lector, fomentar la lectura, pero también poder adquirir algún aprendizaje. Entonces, las rutas de aprendizaje, la idea es que conecten diferentes asignaturas en torno a la lectura. Como las estoy presentando yo, porque como les digo, las rutas de aprendizaje pueden servir para todas las asignaturas y para distintos fines, pero con el objetivo de llevar un itinerario para lograr una meta específica. Por ejemplo, en este caso, yo seleccioné un objetivo de la asignatura de historia. El OA23 dice, explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, ejemplificando mediante las posturas que surgieron frente a la cuestión social. Por ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo. En el fondo, en historia, un estudiante de primero medio tiene que aprender a explicar los problemas de una sociedad que se generan, por ejemplo, frente a la cuestión social, cómo se generan esas posturas. Este OA lo podríamos vincular en un mismo proyecto con un OA de lenguaje. Por ejemplo, el mismo primero medio dice, analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columna de opinión, cartas, discursos, ensayos, considerando la tesis, la diferencia entre hecho y opinión, la información del texto, la manera en que el autor organiza el texto, etcétera, porque ese OA es más grande y yo aquí lo corté un poquito. Si se fijan, acá tenemos un estudiante que tiene que explicar problemas de la sociedad en torno a una postura que se genera en un movimiento como la cuestión social. Y acá necesitamos analizar textos que sean discursos, ensayos, columnas de opinión o cartas, ¿verdad? Ahora, un ejemplo de ruta de aprendizaje. En memoriachilena.cl tenemos muchos recursos al acceso que podemos descargar. Entonces, si me remito al OA de lenguaje, tengo que analizar textos argumentativos como columnas de opinión, cartas, discurso, ensayo. Eso lo podemos encontrar en Memoria Chilena. ¿Y por qué les muestro a Recabarren? Porque ustedes saben que Recabarren es una persona que tuvo mucha importancia en el momento de la cuestión social y publicó muchos discursos y muchas cartas al director y muchos textos en prensa. Bueno, porque una persona como Recabarren, ¿por qué una persona como Recabarren
pudo generar todos estos textos. ¿Qué importancia tenía? Bueno, habían lectores que querían saber lo que él pensaba en un momento específico de la historia de nuestro país. Y esos textos en la prensa, los discursos, las cartas al director, los ensayos, están disponibles en Memoria Chilena. Entonces cumplimos con el OA de lenguaje para poder analizar textos como las columnas de opinión, discurso, ensayo. Pero a la vez estamos leyendo las respuestas políticas y las posturas políticas que surgieron en una etapa determinada de la historia, como la cuestión social. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo se conecta esto con el hábito lector, el fomento lector? Bueno, aquí tenemos una ruta de aprendizaje, es un itinerario. Partimos con la cuestión social y podemos presentar ahí un contexto, podemos presentar a los personajes, el momento de la historia de Chile. A partir de ahí podemos leer a Recabarren, sus discursos, sus ensayos, sus cartas, ¿verdad? El lenguaje. Y podemos llegar a través de este itinerario a un libro como Al sur de la Alameda, que está disponible en las bibliotecas CREA y está disponible también en la biblioteca escolar digital. Y bueno, en varias bibliotecas digitales. Entonces, ¿cómo y por qué llegó a esto? Este libro específicamente habla de la toma que ocurrió a nivel nacional en nuestro país. Es la llamada Generación Pingüina. Y Lola Larra, con Vicente Reina Montes, hacen una novela ilustrada sobre este acontecimiento, que fue un hecho real. Yemayú, una investigadora especialista en literatura infantil y juvenil, dice que Al sur de la Alameda es un relato sencillo y profundo que describe y reflexiona sobre lo que significa ser un ciudadano crítico. Estamos hablando acá de un ciudadano crítico, pero ahora lo llevamos a la actualidad. ¿Por qué estos jóvenes que se tomaron los colegios de Chile se estaban formando como ciudadanos críticos? ¿Qué es lo discursivo? ¿Qué es lo que pasó ahí? Pero ahora lo llevamos a una situación mucho más actual y una situación que también podría hacer reflexionar a los estudiantes sobre por qué se generan ciertas posturas políticas cuando estamos frente a una crisis. Hoy en día estamos en pandemia, pero también estamos en un post-estallido social. Y generar el hábito lector, el fomento lector en torno a novelas como esta, podría también hacer dialogar en esta ruta de aprendizaje desde la cuestión social, por ejemplo, hasta la toma de los colegios y luego extenderlo con una noticia, por ejemplo, hasta el estallido social, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por eso les digo, este texto tiene elementos literarios, pero también tiene mucho de realidad. Entonces, aquí estamos frente a un género híbrido, quizás, que nos puede ayudar a despertar el interés lector de nuestros jóvenes para ser ciudadanos más críticos. Pero eso lo logro haciendo trabajo interdisciplinar, trabajando con mi colega, trabajando con el bibliotecario y la bibliotecaria CRA, generando espacios de conversación en torno a los textos. Puede que a un estudiante, a un joven no le llame la atención hablar sobre los discursos de Recabarren, pero aquí ya nos estamos acercando a algo que está pasando a día de hoy. Entonces son discusiones que nos pueden llevar a fomentar el hábito lector, pero a través de una propuesta que se llama ruta de aprendizaje. Esta propuesta de ruta de aprendizaje está disponible en un documento que se llama Didácticas para la Proximidad, aprendiendo en tiempos de crisis, que está disponible en las bibliotecas digitales, pero también si lo ponen en Google, llegar y descargar el documento. Este documento está hecho por muchos en colaboración entre académicos y docentes de escuela, mediadores también, que tiene orientaciones didácticas para todas las asignaturas, pero que trabajan estas rutas de aprendizaje, es decir, trabajan la transversalidad, la interdisciplinariedad, trabajar en base a proyectos, en base que en el fondo abreviado, con trabajos sincrónicos y asincrónicos, abreviado en el espacio de tiempo, me refiero que son rutas de aprendizaje que podrían durar 2 semanas, porque estamos trabajando a distancia, ¿verdad? Pero que posiblemente con ajustes podrían incluso perpetuar cuando lleguemos de nuevo a la presencialidad, que es una presencialidad que los mediadores también tenemos que analizar porque no va a ser la misma, no va a ser la presencialidad que teníamos antes de la pandemia.
Entonces, en este documento van a poder encontrar rutas de aprendizaje de todas las asignaturas. Esta de acá no la van a encontrar porque esta es la que planifiqué yo para mostrarles un ejemplo. Pero así como yo vinculé historia con lenguaje, ustedes podrían vincular los objetivos de aprendizaje de cualquier asignatura para poder generar el hábito lector y el fomento lector. Incluso puede hacerse al revés, partir del fomento lector hasta llegar a una ruta de aprendizaje y trabajar en colaboración con distintas asignaturas. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Silvana. Qué interesante todos los temas. Estuve tomando algunos apuntes ahí y ahí nacieron también algunas preguntas muy interesantes en el chat. Sí, así estaba viendo. Bueno, quizás voy a quizás a partir respondiendo lo que está aquí en el chat, pero estoy segura que más de alguna de ustedes tiene preguntas que quieran hacerme de manera oral, así que ahí vamos a estar aquí atentas. Bueno, la Adriana preguntaba algo muy interesante. Decía, ¿cuál sería la gran pérdida para los estudiantes si no se leen los libros clásicos dados en la lectura complementaria? Ya, este es un tema súper controversial, porque lo que yo planteaba en el video que vimos recién, en ningún caso es sacar los clásicos, o sea, para nada. De hecho, yo creo que los clásicos tienen mucho valor y cuando uno los vuelve a leer, por algo son clásicos, son textos que trascienden una generación, que han sido clásicos en la historia cultural de Chile y el mundo, digamos. Entonces son textos que deben estar en la escuela, yo no los sacaría de ninguna manera. Lo que sí yo planteo, yo decía en el video, pero en realidad hay varios autores y reflexiones respecto a qué es lo que se debe leer en la escuela y qué no, y cómo seleccionamos ese canon escolar, y en el fondo no es sacar los clásicos, pero sí, como docentes, el terreno se nos puso más desafiante y para los mediadores, mediadoras también, porque no es llegar y decir, toma, lee el Quijote porque es el clásico de la literatura española y lo tienes que saber al revés del derecho y se lee entero. Es la forma en la que presentamos la literatura clásica la que está cambiando, producto de los cambios en los mismos jóvenes. Entonces, lo que siempre he estado observando en este debate de cuáles leemos los clásicos, por qué leemos los clásicos, si en realidad a los estudiantes poco les motiva leer los clásicos, es la forma en la que nos aproximamos a eso. Por ejemplo, este mismo texto de Al sur de la Alameda puede resultar de gancho para llegar a establecer un itinerario hacia el clásico. Por ejemplo, podríamos partir de una lectura actual, a lo mejor incluso de un texto no literario, de una noticia actual, que luego nos lleve a la discusión literaria, por ejemplo, de Subterra, que es un clásico de nuestra literatura chilena. Entonces, en el fondo, nunca es eliminar el clásico, porque nuestra responsabilidad como mediadores también es traspasar una herencia cultural, y ahí están los clásicos. Pero ¿cómo nos acercamos a ese clásico si de golpe no les interesa a los jóvenes? No les interesa leer Subterra, no les motiva, no entienden el lenguaje que está inserto ahí, ellos ven esos años como casi prehistoria, cuando no es así. Entonces, somos los mediadores, en el fondo, los que tenemos que aproximar esa lectura, pero una forma de hacerlo es tomando y dando legitimidad a las lecturas que ellos sí hacen, por mucho que a nosotros nos parezca literatura basura, literatura comercial, literatura de bestseller, literatura estereotipada, como literatura incluso de venta, ¿verdad? Que ha tenido todos esos apellidos, y se da mucho entre profes de todas las asignaturas y los bibliotecarios y bibliotecarias también, este debate. Bueno, pero ¿cómo vaya a sacar Subterra? Pero es que a los jóvenes no les interesa, pero es que no es sacarlo, es generar puentes que puedan andamiar ese camino para luego conocer el clásico. Entonces, porque todos sabemos en el fondo que el aprendizaje, una de las principios del aprendizaje del ser humano a toda edad es estar inserto en un ambiente donde esté el estímulo, ¿verdad? Pero todos sabemos aquí, como comunidad educativa, que eso no basta que aquí yo tengo el libro
y aquí tengo el joven o el niño o la niña. No basta ahí. Por eso existen los mediadores, porque el mediador o la mediadora es la persona que en el fondo encuadra, filtra, selecciona y puede encaminar ese estímulo para poder, en el fondo, mostrar ese mundo que es nuestra herencia cultural. Entonces, en el fondo, los clásicos siempre están peleando con estos bestsellers, pero yo no los saco, o sea, yo creo que aquí hay que hacer como decía ella, a lo mejor una forma es la ruta, pero hay otras formas, o sea, hay otra metodología que se llama constelaciones literarias, en donde voy de textos que le interesan al estudiante, puede que a nosotros no, y de a poco voy entrando en diálogo con ese texto del estudiante hacia una literatura que a lo mejor nosotros consideramos un clásico. Porque recordemos que, por ejemplo, Harry Potter en su momento era un bestseller y fue bastante ninguneado. Pero hoy en día Harry Potter está en el canon, porque para esa generación fue una literatura de bestseller, pero hoy en día Harry Potter es del canon, igual que El Señor de los Anillos. En su momento tampoco era del canon, ahora pasó a ser del canon. ¿Quién es la autoridad que decide lo que está en el canon o lo que no? La sociedad completa, incluso los jóvenes. No hay una persona que nos diga esto es lo que se debe leer en la escuela y esto no. El currículum sugiere diferentes lecturas, pero nosotros tenemos formas de enganchar para poder llegar a esas lecturas. Como la forma de aproximación, yo creo, es la que hay que entrar a dialogar. Y para eso no hay receta, no hay una norma. ¿Y por qué no hay receta y por qué no hay norma? Porque nuestros lectores son muy diversos y eso nunca va a cambiar. De hecho, yo creo que ahí está la riqueza de las conversaciones en torno a la lectura, ya sea literaria o no literaria. Y es lo que Me encantó la pregunta de Adriana. Dime, sí, Fernanda. Sí, y es lo que también de alguna manera se quiere generar en este minuto, que tiene que ver con esa práctica social alrededor de la lectura. Le quería dar el pase a Catalina Hernández, que levantó la mano antes de continuar con las preguntas del chat, porque a veces se nos van las ideas. Hola, yo estoy en el liceo, voy en tercero medio, José Miguel Carrera. Y sí, en base a lo que estaba diciendo, en lenguaje y literatura, que es mi electivo, la profesora Isabel, que estaba presente, nos dio unos cómics de literatura clásica, que esa es otra manera de leer este tipo de literatura, y los encontré muy entretenidos, muy entretenidos. Él nos hizo leer uno para una prueba que es de la Odisea. Yo anteriormente ya había leído el libro, pero leer en un cómic es muy interesante y es más entretenido de cierta manera. De igual manera, a mí me gusta la Odisea como libro, me entretiene, pero es otra manera que también es entretenida, y no solo para mí, a mis compañeros, por lo que escuchaba de sus opiniones, también les gustó. Lo otro que nos hizo hacer es una constelación literaria. Teníamos que unir un libro antiguo, por ejemplo, yo utilicé la Odisea con una película actual, con una canción, y también me di cuenta que ese tipo de literatura, la trama que tenía sigue estando presente actualmente, haciendo ese tipo de trabajo. Eso. Muchas gracias, Catalina. Qué rico escuchar tu experiencia, porque casi siempre estos encuentros se dan sin jóvenes. y qué rico que puedas opinar también a que esta discusión se abra, porque, claro, la profe Isabel de seguro es una profe que investigó la metodología de las constelaciones literarias, y La Odisea es un libro muy complejo de acercar a los jóvenes hoy en día, y está en el canon escolar y está en los clásicos. Imagínense, o sea, la Odisea del tiempo remoto que es, y cómo eso lo acercamos a un estudiante como la Cata. Entonces, hoy en día hay muchas opciones de poder acercar eso, y además de ir sacando, en este caso la profe lo hizo con un cómic, que es uno de los géneros que más llama la atención en esta edad prejuvenil o juvenil. También está la novela gráfica, también está el manga, pero para nosotros poder tender un puente entre el clásico y estas formas de lectura que pueden parecer más llamativas para los jóvenes y las jóvenes, y que además a través de ese código se pueda llegar a leer la Odisea en algún momento. Para eso los profesores, los mediadores tenemos que leer, o sea, más que capacitarnos. Yo en el video decía hay que capacitarse, es verdad, pero yo creo que
lo más importante es que nosotros mismos leamos una diversidad de lecturas que pueda ampliar el rango de la lectura complementaria, por ejemplo. Entonces, esto que decía la Cata, a lo mejor leer una novela gráfica, un cómic, es una forma de transformar el código del lenguaje, pero llevándolo hacia las temáticas que sí están presentes en el clásico y que probablemente de golpe no se puede leer porque el lenguaje y el léxico que se ocupaba en la Odisea es complejo de acercar por la brecha generacional. Entonces, es una experiencia que Isabel acá también mencionaba en el chat, que una de las buenas prácticas que yo creo que deberíamos recoger porque tiene mucha flexibilidad esa metodología. Se puede trabajar en historia, en ciencia, en matemática. Algo que sin duda ayuda, pero lo que más ayuda, creo yo, es ser lectores. Contagiar. Claro, lo comentaba, justamente te iba a decir eso, que lo había comentado en el chat, y qué mejor que un estudiante que cuente la experiencia y sea tu vocero, ¿cierto? Hay algunas otras preguntas ahí también. Una de Jorge Fuentes decía, Jorge puso un tema más polémico aún que los clásicos, porque puso el tema del lenguaje inclusivo aquí. ¿Cómo abordamos su utilización considerando que es una realidad comunicativa? Bueno, yo creo que el lenguaje inclusivo, más que una realidad comunicativa, es una realidad social. Escapa lo comunicativo. ¿Y por qué creo eso? Porque en el fondo cuando uno dice o ocupa el morfema todes, hola a todes, eso de partida, ese todes no significa lo mismo para cada uno de nosotros. Hay personas que se sienten incluidas con el todes, otras que no, otras que le parece absurdo, y partiendo de esa base de que el todes para nosotros significa diferentes cosas, eso ya te da un indicio de que en el fondo no está, el todes o el lenguaje inclusivo está muy lejos de insertarse en la lengua propiamente tal. Estoy hablando de la estructura gramática de la lengua. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la lengua en el fondo es un fenómeno social, cultural. La lengua es un fenómeno que nosotros mismos desde tiempos remotos creamos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, la lengua desde el principio de los tiempos es un fenómeno dinámico, flexible, cambiante. Nosotros mismos en Chile tenemos nuestra propia forma de llevar el español y nos entendemos muy bien. Pero para que el uso del todes o del morfema e se inserte en la lengua, pueden pasar 100 años, porque en realidad se necesita un acuerdo como sociedad, no solo en ciertas zonas o en ciertas edades, se necesita que todos los hablantes de la lengua del español ocupen el todes con el mismo significado, con la misma correspondencia gramatical. Entonces es complejo pensar en que el todes pueda incorporarse rápidamente, porque nunca en la historia de la lengua eso ha pasado. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la lengua misma no lo permite, o sea, puede que en 100 años más hablemos con el morfema E, no estoy diciendo que no vaya a pasar, pero esos cambios en la lengua son muy, muy, muy lentos. Entonces, aquí, atendiendo a la pregunta de Jorge, yo creo que hablar con lenguaje inclusivo, específicamente con el todes o el morfema E, es un pronunciamiento ideológico político en tu discurso. Ahora, la forma en que eso se vaya a plasmar en todo un discurso oral o escrito va a cambiar, porque hay jóvenes hoy en día que hablan muy fluidamente con el lenguaje inclusivo, que no tienen problemas, pero a la hora de pasar a la escritura empiezan a haber muchos problemas, y eso solamente es una señal de que nuestra lengua es apta al cambio, la podemos cambiar por ser un producto cultural, pero no es tan fácil, porque nosotros de alguna manera tenemos estructuras gramaticales cuando adquirimos la lengua del español que no nos permiten llegar a incorporar un morfema nuevo. Entonces, para mí el uso del lenguaje inclusivo es una postura política, es un abanderamiento que yo puedo pronunciar. Por ejemplo, si yo digo buenos días a todos, estoy dando una postura ideológica, una postura política, una postura social, cultural, pero luego puedo continuar mi discurso con el uso gramatical en el fondo sin la E, y eso no quita lo que ya dije cuando saludé.
Entonces, es un tema de debate en todo caso, que hay lingüistas incluso que están peleando por esto, porque hay algunos que piensan de una manera, otros de otra, pero es algo que los jóvenes están utilizando mucho, es verdad, está justo en este periodo prejuvenil o juvenil, es algo que los jóvenes, es un lenguaje que están ocupando, porque hay cierta parte de la sociedad que no se siente representado ni con el género femenino, masculino, y es un tema que yo creo que ahora que estamos en un seminario de fomento lector, es importante de conversar, más que prohibir. Creo yo que todo esto pasa por la educación, en el fondo. ¿Por qué los jóvenes a lo mejor llegaron a la E? A lo mejor llegaron a la E porque una hipótesis, porque no se sabía utilizar el lenguaje neutro con las herramientas que ya tenemos en el español para utilizar un lenguaje neutro que no discrimine. Hay muchas herramientas de nuestro español que sirven para no excluir a nadie en el discurso. Entonces, reflexionemos en torno a eso. ¿Los jóvenes saben utilizar el lenguaje neutro? O los recursos que tenemos en la lengua, y eso se puede dar como discusión en una actividad de fomento lector completamente, porque ellos también tienen su posición respecto al lenguaje inclusivo, y sería interesante cómo tratarlo, pero yo diría, Jorge, que es una realidad social que no podemos obviar y bajo mi punto de vista tampoco prohibir. Lo bueno es que estamos iniciando y tenemos un tiempo para digerir, nosotros que somos de otra generación, ¿cierto? Entonces, eso nos permite un espacio. Sí, yo creo que es un espacio de debate y de hecho les quería compartir, después quizás lo puedo compartir con Norma y ella se los difunde, porque ahora Alejandra Meneses, que es parte de la Academia Chilena de la Lengua, pero que también es profesora de didáctica del lenguaje, junto con otros lingüistas y expertos en el tema, sacó un libro que se llama Sexo, Género y... A ver, espérenme, lo tengo acá. Se los voy a mandar con Norma. Se llama Sexo, Género y Gramática, Ideas sobre el Lenguaje Inclusivo. Es de la editorial Catalonia y está recién salido del horno. Por si alguien quiere leer, así como lo último de lo último, está ahí. Fernanda, Héctor Manuel me preguntaba, ¿qué pasa con la poesía? Somos un país de poetas, ¿cómo fomentar el amor por este género? Uy, ahí también yo creo que los profesores, los mediadores tenemos una deuda con los jóvenes, porque la poesía está presente incluso en la música que los mismos jóvenes escuchan, y que nosotros como adultos, o como decía la Fernanda, personas de otra generación, a veces no entendemos, no comprendemos o incluso detestamos. Puede ser, pero yo creo que ahí pasa lo mismo que con los clásicos. O sea, partimos de la base de los intereses de los estudiantes, de los jóvenes, para poder contraponer, dialogar y reflexionar en torno a si eso es poesía o no, por qué es poesía, y por qué, y cómo eso lo podemos anclar con a lo mejor esta poesía más canónica, ¿verdad? Ahí mismo comentábamos al principio del seminario que Rengo tiene bastantes poetas y escritores, donde uno podría hacer un encuentro literario con estos escritores y de primera fuente y de primera mano conversar sobre lo que es poesía y por qué un ser humano en el fondo necesita expresar ciertos sentimientos a través de la poesía y por qué no lo hizo en otro género. La poesía es capaz de transmitir emociones con muy poquitas palabras, y eso es una habilidad potente, o sea, y no es fácil de leer. La poesía es un género complejo de leer, que necesita también herramientas, o sea, no es como léete este poema, necesita de cierto andamiaje y de como decía la profe Isabel, armar una ruta, una constelación, un camino hacia esta poesía que a lo mejor nosotros queremos presentar a los jóvenes, porque en el fondo la lectura, como Michel Petit decía, leer es leer el mundo. Y cuando digo leer el mundo, voy más allá de los libros y más allá de los géneros. Entonces, si queremos presentar el mundo a nuestros jóvenes, hay que ampliar la mirada, partir por lo que a ellos les interesa, por las motivaciones que tienen. Y de ahí, como decía la Cata, se puede llegar incluso a la Odisea, que es este libro tan puesto ahí en los clásicos y tan difícil de tratar en el aula también.
Sí, justamente nosotros contamos con un escritor renquino aquí presente que comentaba sobre el discurso de Recabarren que había sido en Sí, Rengo, incluso, no sabía ese dato porque es profesor de historia. yo tampoco. Sí, Sí, eso es conocer mucho de historia local, sí. sí, bueno, Jorge es investigador, estuvo en un vivo que hicimos también de la biblioteca con escritores chilenos, escritores renguinos. Ah, qué Angélica divertido. González, Jorge estuvo presente ese día, y es muy motivador, es un mediador bastante bueno, Jorge, porque desde sus vivencias pasa por la poesía, por la recopilación, por la historia, y eso, de verdad, así como Catalina hablaba de la profesora Isabel y sus prácticas, de verdad que eso genera en los chiquillos inspiración. Y yo creo que como profesores, generar la inspiración es lo máximo que podemos entregar hoy día. Sí, todo, sí, o sea, la inspiración es algo que se fue perdiendo y que ahora con la pandemia hemos tenido que volver a pensar cómo inspiro a mis estudiantes que están aquí con la cámara apagada, que yo no sé si me están escuchando, desde todas las disciplinas, no hablo solo del lenguaje, porque en el fondo, incluso en matemáticas, se llega a través del conocimiento del lector. Y cómo nos inspiramos de nuevo, cómo podemos como repensar la educación, en este caso el fomento lector, desde una educación virtual, pero que cuando volvamos a la, entre comillas, normalidad, tampoco va a ser la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Va a ser una normalidad a lo mejor un poco híbrida, pero también el ser humano, gracias a nuestro cerebro, se acostumbra muy rápido a las cosas. Entonces yo el otro día me preguntaba, ya llevo 2 años haciendo clases virtuales, ¿cómo voy a volver al aula? ¿Cómo me movía yo? ¿Qué hacía yo cuando hacía clases presenciales? No me acuerdo. Como que voy a tener que repensar la forma de volver. Y yo creo que todos los docentes vamos a necesitar esa conversación, los mediadores también. ¿Cómo vamos a volver? Imagínate cómo dejar Sí, los cuestionarios si son tan rápidos. ¿Cómo dejarlo? claro. O sea, los cuestionarios de Google, ¿te refieres? Sí, yo creo que esos cuestionarios que a lo mejor ahora muchos aprendimos a hacer, que son tan rápidos, van a quedar instalados aunque volvamos a la presencialidad, porque son herramientas tecnológicas que nos han ayudado a mejorar. Y eso yo creo que genera una oportunidad para nosotros, porque esos cuestionarios que a lo mejor presencialmente había que fotocopiar y repartir y después corregir, que ahora Google lo hace todo eso como ticket de salida, ¿verdad? Y de la clase, nos va a permitir liberar un tiempo que ocupábamos en eso, en otra cosa. Entonces yo creo que hay que repensar en qué ocupamos ese tiempo que la tecnología ahora nos brindó para poder profundizar en aspectos más profundos, en el fondo, que no es a lo mejor entregar el cuestionario y que lo contesten, sino que entrar en conversaciones más profundas acerca de cómo nos reinventamos como comunidad educativa y como sociedad. En el fondo ahora el proceso constituyente que estamos viviendo es un tema que hay que discutir con los jóvenes, porque ellos son los que vienen. Sí, Y ahí yo Silvana, creo mira, que oportunidad. maravilloso, sabes que el tiempo se nos pasa volando, sin embargo Sí, ahí y tenemos otra exposición más, sin embargo ahí queda una última pregunta tú sabes, factor tiempo, pero está muy interesante, me ha encantado los temas, la exposición, los focos que tú nos has mostrado hoy día también. Sin embargo, ahí Anita nos relata algunas prácticas en el chat de su sí. experiencia y hace una pregunta al final. ¿Qué pasa con el fomento lector en estudiantes con necesidades educativas especiales? Sí, ese es un tema dentro de la política de inclusión, que ahora es política, pero que es un problema que nosotros vivíamos como sociedad desde antes de la ley. O sea, la ley vino a dictaminar que teníamos que ser inclusivos, pero eso lo teníamos como responsabilidad desde mucho antes. Yo creo, Anita, que la lectura, como te decía yo, va más allá de la lectura de los libros. Y esa lectura siempre se ha dado de una manera tradicional. Entonces yo creo que hay que volver a relevar otras formas de leer, que sean más inclusivas. Por ejemplo, atendiendo las necesidades educativas especiales. Por ejemplo, yo puedo leer un poema y como decía Constanza Mekis en la ronda anterior, si voy a hablar de las ovejas, bueno, llevo las ovejas. Si voy a hablar a lo mejor de la relación de una mamá con un hijo en una novela, en un poema, bueno, entonces a lo mejor llevo imágenes a la sala que me permitan graficar lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Yo creo que hay que estimular los sentidos y a lo mejor en la lectura tradicional
se estimula un sentido, que es el sentido visual, o el sentido visual, pero para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales a lo mejor es más relevante el tacto, o a lo mejor es más relevante leer Agua como para chocolate oliendo diferentes comidas, llevando la comida a la sala, vivirla. Hay que estimular, yo creo, otros sentidos y no a lo mejor siempre el de la vista. Ahí en ese punto, Ana Belén, hay una metodología, más que metodología, una propuesta lectora para fomentar el fomento lector que habla de estimular los otros sentidos, y eso hace la lectura más inclusiva para estudiantes que tengan necesidades educativas especiales, pero también pensando en que los estudiantes con necesidades educativas especiales, claro, tienen un estigma, se les etiqueta muchas veces, pero resulta que todos los estudiantes tienen necesidades educativas especiales, porque todos percibimos la lectura y la vivimos de distinta manera. Entonces, en el fondo, más que estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cómo apuntamos a la diversidad completa de estudiantes que pueden tener a lo mejor problemas de índole cognitivo, pero puede que a través de otros sentidos podamos estimular ese tipo de lectura? Yo creo que... Disculpa. Como relatan ahí en el chat Jorge y Anita, hablaron de cómo influían con la música el tema de la poesía. El tema de escuchar, ¿Se nos quedó a todos? ¿Sí? Se nos quedó congelada. Sí, se quedó congelada la niña. Sí, yo creo que, Fernanda, en honor al tiempo, y me pegué, parece. Sí. ¿No? ¿Me pegué? Nos escuchamos tu última idea, sí. Que en honor al tiempo, y ya como viene otra ponencia, yo creo que con Norma, en base a las preguntas que ustedes me dieron en el chat, voy a proponer también recursos donde ustedes puedan profundizar en estos temas, propuestas de fomento lector, que abarquen los temas que han salido aquí, para que no se queden solo con esto y puedan seguir profundizando. ¿Ya? Sí, se agradece enormemente todo, tú sabes, los profesores siempre andamos buscando, todas las personas que estamos aquí o somos profesores o somos trabajadores de la educación o estudiantes, también tenemos 2 estudiantes presentes aquí, 2 o 3 estudiantes, entonces hay apoderados también. Entonces siempre es bueno conseguir de alguna u otra manera ese material de una manera un poquito más fácil. Así que se agradece enormemente tu exposición, tus experiencias hoy día, tu cercanía también para poder responder y para poder participar de una manera súper armónica en la reunión. Así que enormemente agradecida al equipo CRA de tu presentación hoy día, Silvana. Bien, sí. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a todos los que están aquí presentes por escuchar y por darse el tiempo también de seguir debatiendo y conversando estos temas. Y gracias también a Norma y a todos los que me invitaron, porque en realidad es un tema que quizás después, más adelante, se podría hacer otra conversación menos expositiva y más conversada, ¿verdad? Para que profundicemos, porque esto es un tema a largo plazo. Así que agradecer y... Dígame. Que te podemos invitar a un live que nosotros hacemos ahí en la Biblioteca CRA, estamos por Instagram, ¿sí? Y hacemos conversaciones muy bonitas también, y acceden los estudiantes a hacer preguntas, profesores, muy bonito eso que se genera. Ya. Ahí, Norma, ahí te pido que me mandes el Instagram después para seguirlos. Súper. ¿Ya? Perfecto. Ahí yo te la envío. Ya. Muchas gracias. Que estén muy bien. Sí, queríamos consultar ahora.